que el semáforo tenga los colores amarillo y verde. Claro, Eso bueno, es original. Bueno, yo tuve que ponerle un poco de onda a la Sí. parte del verde porque la inflación es un dato que para el gobierno quizás está jugando un poquito a favor en este contexto y sobre todo en este momento. Y ahora lo vamos a entender. No es que frenó la inflación, no, la inflación sigue, lo que pasa es que se desacelera. Va a haber muchas novedades Sí. muy puntuales sobre el tema precios esta semana, porque siguen subiendo. Los precios, Claro, a ver, por más que la inflación sí. vaya a dar a la baja por cuestiones más. Los precios siguen subiendo, el aumento del costo de vida en función un poco de lo que son la previa de las consultoras privadas, hoy ronda el 1,7%, por supuesto el INDEC lo va a dar a conocer en algunos días, pero está claro que esto es una baja sensible con respecto a este 3,3% que teníamos en marzo. ¿Qué pasó? Bueno, yo acá pongo un poquito desafiando a determinados sectores que dicen, bueno, la emisión se traduce en inflación. Bueno, seguiste emitiendo durante todo este mes, pero la inflación te bajó prácticamente a la mitad. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la emisión? La emisión sigue. Pero justamente, Y creció. ¿dónde está la reducción de la inflación? Bueno, precios regulados no se movieron, Exacto. el servicio público no se movió, y lo que tiene es una recesión bestial. Bestial, claro. Digámoslo, recesión bestial, que lo que plantea Iván es esto. Hoy no sabemos cuánto dura la cuarentena, pero la pregunta termina siendo, bueno, cuando la Argentina tenga que rebotar, es decir, cuando todo el mundo esté tratando de reactivar su economía, ¿cómo la va a encontrar a la Argentina? Hay un dato que se conoció en estas últimas horas, que quizás es un dato interesante, que es que en febrero no había cuarentena, COVID estaba lejos, la verdad que nada preanunciaba esto que tenemos hoy. En febrero el estimador mensual de la actividad, es decir, lo que te mide anticipadamente el PBI, ya daba una caída del 2,2%. Es decir, que al gobierno, ¿qué le jugó mal? Le jugó mal que entre el momento donde quería poner en marcha el plan económico y el momento donde toma el gobierno, donde toma el control la Casa Rosada, lo que había era un espacio de 2 meses donde la Argentina que decía, no muevo nada, negocio la deuda. Claro, ¿Se acuerdan de ese me acuerdo momento? perfectamente. Bueno, ¿qué le pasó? No movió nada, no activó obra pública, esperando la negociación de la deuda, en el medio cayó la cuarentena, entonces te agarró en un piso, profundizando ese piso después de los 4 años de Macri, este recorte de la actividad de los primeros 2 meses del año y encima te agarró la cuarentena. Es decir, el piso no puede ser más bajo. Sí, Bien. más abajo de petróleo. Es fracking. Eso. Sí, olvídate, que, aparte bueno, con el al precio margen. del petróleo, olvidémonos. Bueno, a ver, entonces, no tenés esto, el gobierno apuesta a colocar deuda en el mercado, después lo vamos a estar hablando de este tema, pero digo, si vos si no solamente te financiás con emisión, ¿con qué otra cosa te podés financiar? Bueno, hay quienes te dicen, mirá, si no caemos en default, ahí hay una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, inmediatamente después que vos cerrás con los acreedores, se supone que el Fondo Monetario tiene apalabrado al gobierno, esto no lo dice el gobierno, pero dicen, si ustedes logran cerrar el acuerdo, nosotros venimos y les ponemos, se calcula entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, más otros préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, un paquete de 5.000 millones de dólares. Ahora no se lo está dando, ¿por qué? Y porque un gobierno que tiene que negociar con los acreedores, y yo soy del fondo y te pongo plata en este momento, los acreedores que me van a decir, me está jugando en contra. Exactamente. Entonces, eso es lo que se da cuenta. ¿Con qué criterio cromático pasamos del verde al rojo y no al amarillo? No, el criterio del productor del programa. Ah, perfecto. Bien, está perfecto. Dicen que no manejan los colores. Actividad económica y empleo. De esto no se está hablando y esto es, la procesión va por dentro. El problema es en el empleo y la realidad es que cualquier decisión que tome el gobierno en términos económicos de ahora en adelante mucho tiene que ver con esto, con este tablero de control. ¿La economía cuánto está dando? Y bueno, está trabajando más o menos, se calcula, entre un 50 y un 55%. 40 yo diría que se queda corto, pero 40% de la maquinaria de la economía está frenada totalmente. Entonces, ahí ya tenés un problema. ¿A cuánto puede, de alguna manera, equivaler esto en términos del crecimiento en el año y a una caída de en torno a un 6 o un 6,5%? Una caída bestial de la actividad económica. Ahora, cuando vos monitoreás el mercado de empleo, por ejemplo, hay un dato del CEPA que es interesante. ¿Por qué? Porque no hay datos oficiales de empleo todavía, claro. No demasiados. ¿Qué hace el CEPA? Agarra y dice, bueno, en el término de 4 semanas, de mediados de marzo a mediados de abril, ya estábamos en plena cuarentena, en función de lo que apareció publicado en los medios, solamente en los medios, el dato es que hay más de 300.000, casi 400.000 personas que tuvo algún impacto en su trabajo.
sector formal de la economía, no sector informal, solamente en los datos que fueron publicados. Es decir, que te comes un montón Sí, claro. que no estaba. Despidos, 8.876, a pesar del decreto del presidente. Suspensiones con y sin rebaja salarial. Bueno, el total, ¿no? 368.446. Acuerdos con recortes de hasta un 25% del salario neto. Recuerdan ustedes que se fijó esta semana, pero ya había rebajas salariales importantes. Lo que hizo la UIA y la CGT es decir, bueno, recorte salarial, miren, vamos a poner esta cifra, 25%, es decir, que alguien que está suspendido en su trabajo, si la Cámara Patronal, si el empleador le sugiere sostenerle el puesto de trabajo, pero le tiene que hacer un recorte, la UIA y la CGT fijaron este número, 25%. Hay, a partir de este momento, otros gremios importantes, la UOM, comercio, textiles, ESMATA, pasteleros, gastronómicos y petroleros, que estos últimos días cerraron rebajas salariales en torno a un 25 y un 30%. Rebajas con suspensiones. Fíjate Gente cómo... que no está laburando. Claro, Está, como dirían los españoles, de paro. Está suspendida. Claro. O sea, viene y dice, mira, no hay actividad, te suspendemos. Claro, pero la tensión esa, a medida que se alarga la cuarentena, de suspensión es, bueno, voy a prescindir de tus servicios. Sí, claro. Entonces, para tratar de meterse ahí en el medio, la CGT, ¿qué hace? Que muchos se lo recriminan. Fija una rebaja, ¿no? Pisa el terreno de la realidad. Lamentablemente, digo, porque sí, claro. hay quienes, obviamente dicen, bueno, pero la CGT está siempre acordando para atrás. No, la situación es totalmente inédita y está para atrás. Esto también hay que marcarlo. Hay quienes dicen, en función de las mediciones y del IFE, que hay unos 8 millones de personas que no figuraban en la placa anterior de empleo. 8 millones de personas que en este momento tienen alguna complicación, muchos del sector informal de la economía, con lo que terminan siendo sus empleadores, en el sector de la informalidad. Y que hay que ver cómo salimos de la cuarentena en ese universo de 8 millones de personas. ¿Está bien? Es decir, la situación es mucho más dramática que esto que poníamos en la placa roja, donde son los números más o menos que se pueden registrar. Sí, yo siempre, y ahora vamos al tema deuda, es como que se me rompió el cosito de analizar la situación como si fuera una situación normal. No, es que no hay... Es decir, yo veo, y me parece extraordinario porque hay que ocuparse del tema de datos de empleo y de actividad, sí o sí. Obvio. Pero si vos me dijeras que eso es 3 veces eso, 4 veces eso, Sí. también me parece normal, porque el mundo se rompió. No, se rompió. ¿Se rompió? Lo que pasa es que a la Argentina le pega Y a más. la Argentina le pega A la más porque Argentina está le pega más. hipervulnerable. Bueno, vamos que nos están apurando. Bueno, a ver, tema deuda. Es importante. Esta semana hay algunas definiciones. Por ejemplo, vos tenías hasta el día 8 para hacer algún retoque en la oferta, para comunicarlo a la Bolsa de Valores de Nueva York, en función de que querés reestructurar casi 65.000 millones de dólares en bonos con legislación extranjera. Ese plazo está corriendo. Ahora, vos tenías otro plazo que era prácticamente hasta fines de acá, yo lo pongo, 22 de mayo. Ahora vamos a llegar ahí. ¿Cuál sería el resultado? De cualquier manera, no pago si logro un acuerdo y no pago si no lo logro. Esta es la jugada del gobierno, es decir, vos te garantizaste por ahora, lamentablemente digo en un contexto muy difícil, 3 años de gracia. Es decir, que tanto sea un resultado como el otro, vos no pagás durante 3 años y esos recursos obviamente se van a utilizar para tratar de rescatar a la economía. Algunos bonistas, por la información que yo tengo, en principio no aceptarían. Hay un grupo de acreedores que no aceptaría con esta oferta que está en marcha. Ahora, el gobierno, desde el día 8, donde va a tener ya algunos datos de los que entraron y no entraron en el canje, la verdad que puede timonear un poco la oferta hasta el día 22. Sí, a mí lo que me dijeron de la mejora es, si la mejora es mínima y esa mejora mínima Sí. hace que entren una luz de bonistas, Claro. vamos a mejorar, si no, no. Claro, vos necesitas ese 66 o 75, depende el bono, ¿no? Pero necesitarías eso de mínima de aquellos que entren a lo que es la oferta del canje. El gobierno podría mejorarla, yo pongo hasta el 22 de mayo, y esa fecha es límite. Ahí sí, Exacto. ahí ya está jugado. Podría haber canje parcial, digo, en función de lo que se está viendo, podría haber algún tipo de canje parcial con acreedores, pero que quedan afuera otros litigando. Eso lo tiene que decidir el gobierno. No parece un escenario demasiado limpio en términos de qué va a pasar, pero en líneas generales el gobierno podría decir, bueno, a ver, vamos a ofrecer algún tipo de canje para algunos, quedamos en una especie de default, empantanados, pero al mismo tiempo hay que resolver el tema de los litigios. Si hay default, lo que se ve
hablando con algunos banqueros, con algunos inversores, ¿cuál es la idea? Mirá, si entramos en default, la recuperación de la economía argentina se puede llegar a, en todo caso, empantanar un poco más. ¿Por qué? Porque el gobierno va a necesitar recursos. ¿Y de dónde está sacando los recursos ahora? De la emisión monetaria y, en principio, no tiene mucho más. Vos decís que ya no te corre el análisis de decir lo que toda la guita que iba a destinar al pago de deuda Sí. la inyecto en la economía y con eso repunto. Vos decís que eso, Y COVID mediante, ya está, por eso lo estás haciendo. Ahí perdiste todo ese colchón que se suponía que vos lo ibas a poner. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Mirá, si el gobierno está apostando, y de hecho hoy en la entrevista Martín Guzmán dice, estamos apostando a colocar deuda en pesos. En dólares no se puede, pero en pesos, lo que te dicen en el mercado es, si la Argentina no cae en default, la curva de pesos de endeudamiento se le arma rápido al gobierno. Es decir, podría financiarse y no tener que emitir tanto, y eso por ahí, en un contexto, no en este, en otro, le puede sí generar algo de inflación. Tenés un minuto para contarme el dólar. Sí, bueno, dejamos para el final lo que está, de alguna manera, más sencillo y más complejo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en los últimos días? Se estiró la brecha cambiaria. O dólar oficial, dólar paralelo, MEP, contado con liqui, todo lo que quieras. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, no, a ver, pará, me están tomando el contado con liqui y el dólar MEP como si fuera una especie de cotización del oficial. Y la realidad es que no es, a ver, sí es, porque es un mercado legal, pero al mismo tiempo no es tan legítimo como algún otro mercado que la verdad que la Argentina lo fue acotando, con un cepo cambiario. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en la figura del Banco Central? Tomó 2 o 3 medidas que empiezan a correr a partir del día de mañana. ¿Cuáles son esas medidas? Por un lado, desalentar las compras de empresas en la bolsa de lo que se llaman dólar contado con liquidación y dólar MEP, que son los dólares que te estaban dando 115 pesos aproximadamente y que habían subido 32% en el mes de abril. ¿Por qué? No podías comprar al oficial, ibas a contado con liqui, que lo que tiene es un volumen muy grande, mientras que el blue es más chiquito en términos de profundidad de mercado y obviamente no puede abastecer tanto. Sí, hoy leía al titular del Banco de Valores, creo Juan Napoli, Sí. decir que los periodistas no tenemos que hablar del dólar blue, estoy hablando del Sí. titular banco, porque el volumen es absolutamente marginal y Sí. no representa ninguna implicación de los periodistas precios, hablamos etcétera. un poco de lo que queremos. No, pero no digo nosotros. Me digo, llamó la atención que lo diga el titular Sí. del Banco de Valores y no que lo diga, no sé. Uno puede decir el dólar blue como yo, tiene baja profundidad, es Eso, decir, que hay mismo. poca oferta y poca demanda, entonces el valor no es legítimo, no en los términos en los que era por ahí el contado con liquidación, que tenía más profundidad. Entonces, acá se juega un partido, y sí, porque históricamente en la Argentina la brecha nunca fue más allá entre el 75 y el 80%. A partir de ese momento tuviste otros problemas, que es que se empieza a remarcar precio en función de un dólar Exacto. que va por el costado, digamos, Eso. ¿no? Que no es tan legítimo.